columna debe tener una buena musculatura paravertebral, o sea, alrededor de la columna, una buena altura y consistencia de los discos. Los discos no es más que entre cada cuerpo o cada vértebra hay un amortiguador que nos permite una mejor movilización. Y bueno, nada, para hablar de ello también tenemos que hablar un poquito de las enfermedades degenerativas que pueden afectar a esta columna, que pueden estar asociados a hernias, que muy conocida en la calle por una protrusión o un abombamiento de ese disco, Ujú. escoliosis, que es una desviación en estas personas de la tercera edad, afectadas también bastante por osteopenia o eh, eh, Osteoporosis. osteoporosis, que pueden conllevar a fracturas y alteraciones en el mismo. Ahora, la columna no es que hay que cuidarla cuando ya uno va para mayor, o sea, hay que cuidarla desde qué edad. Desde siempre. Es fundamental. El problema es que así como tratas a tu cuerpo desde un principio, es lo que vas a cosechar en tu vida, Mm, en tu tercera edad. Entonces, mucha gente piensa, no, bueno, ya cuando llegue a los 50, a los 60 años es que voy a me empezar a hacer cuido. ejercicios, que voy a hacer esto, y no es así. Así como la trataste al principio, así es el fruto que vas a recibir. Entonces, en eso sí tenemos que tener mucha consideración. Claro, hay tips para nunca es demasiado tarde. Y Claro, bueno, peor es no peor hacer es no nada. hacer nada. Ahora, hay que fortalecer los músculos que están alrededor de la columna. Sí, siempre los adultos mayores siempre o tienen una gran tendencia a hacer sarcopenia, que es una disminución de lo que es la masa muscular, la fuerza y la función del mismo. Entonces, estas personas de la tercera edad tienen que fomentar actividades de ejercicio, bien sea por caminatas, natación, pilates, yoga. Incluso se ha demostrado científicamente que ya recomiendan ejercicios de fuerza, bien sea Ujú. un gimnasio. Ojo, siempre considerando que no es que vamos a hacer eh, Físico-culturista, sí, fisicoculturistas ni de alta competencia, claro. pero para mantener un estilo de vida debe tener una buena masa muscular. Y eso lo tenemos con alimentación y con el ejercicio principalmente de fuerza. Ahora, dices que desde que somos niños, desde siempre hay que cuidarla. Ajá. Ajá, a veces cuando somos niños no prestamos atención a eso, ni nuestros papás nos educan para cuidar casi nada, ¿no? Más lo básico o lo que todo el mundo intuye. Pero, ¿cómo hacemos desde temprana edad para cultivar el hábito de cuidar la columna que es tan importante? Bueno, realmente nadie nos lo dice, ¿no? Ujú. Pero eso va al unísono con una buena alimentación, una dieta balanceada, comer de todo un ¿Por poco, qué? ¿Qué tiene que ver la alimentación con esto, doctor? porque esta alimentación es la que nos va a permitir los nutrientes y lo necesario para Ujú. mantener tanto la estructura ósea como muscular. Ok. Entonces, teniendo alteraciones de las mismas, favorece a que si no tuviste una alimentación adecuada, si de un principio tuviste déficit calórico, alteraciones en la alimentación, vas a tener probablemente mucho más rápido problemas de osteoporosis o problemas de sarcopenia, que era lo que comentaba Ujú. anteriormente, de trastornos en la parte de la fuerza muscular. Cierto que una persona que no se hidrata bien, sus huesos comienzan a, no dañarse, digamos, pero a sufrir. Sí, y no solo el hueso, principalmente las hernias a la aparición de hernias, porque los discos se deshidratan. Recordamos que este es como si fuese una goma, un Ujú. amortiguador, y este está compuesto principalmente un 80% por agua. Eh, Entre más deshidratación, entre menos la toma y la adquisición de agua, estos se deshidratan, disminuyen su tamaño y favorecen a cualquier tipo de patología. Al estar deshidratados, están más débiles y ante un movimiento de flexión o extensión pueden romperse. Claro, eso no va a ocurrir si dejamos un día sin tomar suficiente agua. Bueno, un ¿O día sin sí? tomar agua es No, bastante, no, pero dije suficiente agua, porque a veces parece mentira y es algo tan básico, pero hasta sé que es verdad porque hasta lo he vivido.
Oye, estoy tan ocupada que, ay, hoy no he tomado agua una sola vez. Se O le sea, olvida, se le se olvida. olvida tomar agua. Pero en cambio, si tomamos café y otras cosas que además no nos hidratan, por el contrario. No, bueno, por un día tampoco es que vamos a sopesar y vamos a generalizar todo. Porque puedo pasar un día con 13 horas de quirófano y ese día de que entré a Exactamente. la cirugía, de que salí, no tomé agua, pero lo ideal es mantener un ritmo adecuado. Aproximadamente se recomienda entre 1,5 y 2 litros de agua al día en general, Mm, o 8 vasos de agua. Pero bueno, eso es variable. Esta vida no es rígida y claro. se puede adaptar. ¿Cómo afecta el peso, la obesidad para la columna? Porque a veces dicen, mira, tienes que rebajar porque estás muy gordo, estás muy gorda y eso te afecta la columna. Evidentemente, eso es una de las principales causas en consulta. Sobrepeso, al haber aumento del peso, hay una mayor carga en la columna. Yo siempre les comento a mis pacientes que es como si fuese un grupo de taquitos de Lego que están Ujú. unidos unos con otros, y si a ese carga normalmente están acostumbrados a cargar 50 kilos y de repente empiezas a aumentar de peso progresivamente 10, 15, 20 kilos por encima, hay un mayor esfuerzo de esos cuerpos vertebrales y obviamente condiciona a mayor compresión de los Ujú. discos intervertebrales y por ende favorece a mayor hernia. Por eso es que cuando son hernias pequeñas o independientemente de la patología que tenga el paciente, se recomienda que tenga un mejor peso para que disminuyan las cargas y así no se vean afectadas, bien sea médula o raíces nerviosas que pueden estar conllevando dolor sostenido. A veces uno piensa que las hernias solo es para los que trabajan cargando mucho peso. O sea, No, no es así. no, es totalmente, mira, es una onda de aquí, por lo menos aquí en lechería yo lo llamo la onda Del CrossFit. del CrossFit, de Reiki, em, personas que pasan de una inactividad total a querer hacer de todo y obviamente afectan a su eje de columna. Aquel que pasa a un sedentarismo total, nunca ha hecho deporte y de repente se le ocurre que va a subir al Cerro del Morro corriendo. Obviamente lo sube porque va acompañado con el La equipo, con la adrenalina, la adrenalina cosa, y todo lo sí. demás. El problema es que vienen luego a consulta porque hubo una sobreestimulación so, a dolor casi que insoportable. De Entonces, esos ejercicios, ya que hablamos la onda fitness, ¿verdad? Que es maravilloso que nos podamos ejercitar y todo esto, que es saludable, pero sí hay que tener algunos cuidados. Hace poco leía a un médico, creo que era colombiano, y él decía que había que tener muchísimo cuidado con algunos ejercicios como peso muerto, que pueden causar lesiones en la columna. ¿Eso es verdad o es no, exageración? no, no, es totalmente verdad. Siempre, siempre todos los ejercicios, el principal daño o afectación en el atleta es al inicio de su curva de aprendizaje. Cuando Ujú. todos están empezando, que no tienen una supervisión, que no tienen una adecuada técnica y obviamente ahí aparecen evidentemente las lesiones. Entonces, en esa curva de aprendizaje es que se da más que todo esto. No es que el peso muerto sea malo, simplemente de que al principio, por poca supervisión o ninguna, y por falta de técnica, es una combinación letal. Y realmente, Sí, por mucho, hablaba que incluso podía llegar a tener consecuencias graves justamente para quienes no tengan la técnica correcta de... como pacientes que no tenían nunca o que nunca tuvieron Ujú. o que no estaban predispuestos a tener patología de columna y se la, se la crearon ellos mismos por falta de técnica y malos movimientos. Ahora, la columna está desde la cabeza, digamos, Ajá, desde la base del desde cráneo, la base del cráneo hasta la la pelvis. pelvis. Esa parte superior, que a veces decimos, no me duele tanto el cuello, hoy día las posturas, por el uso de los videojuegos en los jóvenes, los teléfonos, nosotros mismos, o sea, vivimos con la cabeza hacia abajo viendo teléfono, eso que tanto nos puede afectar en la columna. Mira, ese es el boom, eso en los años 60, 70 no se hubiese visto eso, pero ahorita está muy asociado a la parte del uso de celulares y dispositivos electrónicos
la colocación y la posición de la cabeza. La cabeza aproximadamente pesa en un adulto entre 6 a 8 kilos, en una posición recta de 0 grados. A medida que vamos avanzando en curvatura, 15, 30, está aumentando, por lo menos a los 15 ya tiene un peso de 15 kilos. Si vamos a los 45, se supone que es como que tuviese 25 kilos. O sea, vamos aumentando en relación a la curvatura que estemos forzando. Y por eso a veces decimos, wow, que me duele. Una locura. Incluso pacientes que trabajan o que se mantienen con el teléfono pueden presentar parestesias, que es hormigueos en las manos, dolor, sin necesidad de tener una patología per se de columna, simplemente por el efecto muscular, por contractura muscular, da toda la clínica. Y ahora, claro, usted dice a los que trabajan, pero fíjate que hoy día el teléfono nos sirve para muchísimas cosas, no es nada más para el trabajo, para distraernos, para todo. Y también se la estamos adosando a los chicos. Ayer veía que ojalá María pueda conseguir a un doctor en Caracas que me encantó el tema que estaba tratando de cómo él es especialista en Parkinson y movimientos involuntarios que está en ese instituto. Cómo a través del uso de tanto teléfono los niños están presentando movimientos involuntarios y otra cantidad de cosas. Entonces, un niño que está ahí sentado en el sofá, ¿cuántas horas? Porque la mamá nos ponemos a hacer algo y se nos olvida, ¿no? Porque está tranquilito, como un ángel. ¿Ah? Decía el doctor, se tranquiliza el niño y se tranquilizan los padres. Porque además cuando se lo quitas, que ahí entra otra cosa, ¿no? Otro tema de otra especialidad, de que, bueno, estamos adictos o no a eso, o se puede ¿cómo se llama? Crear una adicción. Pero sin duda alguna, esas 2 horas, 3 horas, 4 horas, no sé, gente que pasa hasta toda la noche allí, no es una columna, perdón, no es una postura natural la que adoptamos haciendo eso. Y más si estás jugando, estás tenso. Si estás perdiendo una cosa, estás tenso allí. Es una cuestión también, hay mucho alteración en cuanto a la conducta por la excitación que le produce en niños, los juegos, los videos en TikTok y todo lo demás que pueden alterar tanto la función de aprendizaje y de inteligencia y de conducta. Mm. Doctor, ya cuando hay un diagnóstico, bueno, hay una hernia, hay alguna patología, ¿qué tantas técnicas novedosas podemos tener aquí en la zona? Porque a la gente cuando le dicen columna se asusta. Mira que tienes una hernia, hay que operarte. Bueno, eso es como que le dijeran, vas a quedar paralítico para el resto de tu vida. Eso es peligroso. Yo crecí escuchando eso. Es peligroso la columna, cuidado. O sea, ¿qué tanto ha avanzado la ciencia en estas operaciones que hoy día la gente tenga que hacerse? Mira, ha avanzado bastante, incluso el efecto que había en la zona de que, bueno, si es un problema de columna, tienes que irte a juro a A Caracas, o Caracas, sí. sea, no te quedes aquí, o sea, eh, la tecnología la tenemos la parte de los estudios, el gol estándar es una resonancia magnética, el cual nos dice exactamente si hay o no hay una lesión a nivel del eje de columna y sus alrededores. Si hay una compresión a nivel medular o de raíz nerviosa, dependiendo del sitio donde tenga. Las cirugías, bueno, no siempre, todas las patologías de columna son quirúrgicas. Usted, yo, todo aquel que nos pueda estar viendo puede tener hernias discales, pero no necesariamente son quirúrgicas. Ok. Las hernias discales es un proceso así como que no salen arrugas, no salen canas, bueno, Ok. también vamos a tener una degeneración progresiva acorde a nuestra edad en columna. Estas se hacen quirúrgicas realmente cuando hay una protrusión, un abombamiento, una compresión específica y que ya no es tratable desde el punto de vista médico. Bien. Entonces podemos decir que en la vida adulta aproximadamente del 80 al 90% vamos a tener un dolor lumbar o cervical. Ahí nadie se va a escapar. Nadie se O salva. sea, por alguna actividad, por el estrés, por un mal ejercicio, un mal movimiento, al simple hecho de levantar un lápiz del piso. Mm. Pero
Y de ahí, de ese 5 o 10% que queda, que, bueno, del 80 o 90% cura con tratamiento médico y ejercicio, rebajar, todo lo demás. Ujú, Pero ese 5 o 10% solamente si ya fracasa ante todo el ujú, tratamiento médico y bueno, evidentemente tiene que ser quirúrgico. La diferencia de operarse, que era lo que era antes, ujú. es operarse a tiempo. Claro, Si tienes una patología de columna, dicen, bueno, de verdad, tienes una discopatía degenerativa, estás comprimiendo, no esperar hasta lo último, porque ya si se hace un daño persistente, permanente, ya eso mejora el dolor, pero no claro, ese daño permanente que se produjo. así es. Y supongo también que las recuperaciones ahora son más rápidas, ¿no? Con todas las terapias y todas estas cosas que hay. Sí, bastante rápida. O sea, un paciente, gracias a Dios, la mayoría de los pacientes, no se podemos englobarlos a todos, pero la mayoría de los pacientes se opera en la mañana, en la tarde está caminando, 1 o 2 días en hospitalización y luego a su casa. Obviamente la recuperación es muchísimo más rápida que antes, que pasaba una semana, 2 semanas postrado en una cama porque, bueno, no Sí, te muevas, porque, pero no, eso evolucionó muchísimo. qué bueno. ¿Dónde podemos conseguir al doctor Lorenzo Acevedo, nuestro invitado de hoy? Bueno, mis consultas son en el Day Hospital en Lechería, Ujú. de lunes a viernes, previa cita. Y bueno, por mi teléfono Sí, claro, lo puedes comentar, lo doctor. puedo, sería el 0414-814-8521. ¿No está en redes sociales? También Ah, está en Instagram, estoy como Lorenzo Acevedo Neuro. ok. Y bueno, Ahí lo sí, conseguimos entonces. Day Hospital, que está facilito, y Lorenzo Acevedo Neuro. exacto. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor, en la mañana de hoy.